Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8. Para los chiquitos es Luke chapter 8. Nosotros vamos a considerar los versículos del 38 al 39. Lucas capítulo 8, del 38 al 39. Que dice así: y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, a ti te alabamos, a ti te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad tan privilegiada que tú nos das, Señor, de estar en tu templo, Señor, adorando y glorificándote, Padre. En esta hora, Señor, me presento, Señor, tal y como soy, para que tú, Señor, me utilices, Dios mío, como un instrumento para tu honra y tu gloria, comunicando, Señor, el mensaje al pueblo. Dios mío, habla tú, ministra, que tu Espíritu Santo llegue a los corazones y ministra las necesidades de cada un hermano en este día, tanto los que están presentes como los que nos ven a través de la plataforma digital de Zoom y de Facebook. Señor, sé tú con nosotros, háblanos en este día, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Pueden sentarse. Cuando un virus entra al cuerpo, produce una enfermedad. Cuando esa enfermedad traspasa las fronteras internacionales de países, se le llama una pandemia. La gran pandemia que ha vivido la humanidad, la más grande pandemia que ha vivido la humanidad, la ha vivido desde hace siglos. Y esa pandemia se llama pecado. Jesucristo es la cura, Jesucristo es el antídoto para esa pandemia, para esa enfermedad, que lo único que quiere es destruirte a ti como humano. Te quiere destruir a ti físicamente, te quiere destruir a ti espiritualmente, para que tú sufras la doble muerte. No tan solo el deterioro de tu cuerpo físico, sino también la muerte espiritual, la separación eterna de Dios en tormento en el infierno. Eso es lo que quiere esa pandemia, lo que el pecado produce muerte. La Biblia nos dice que el pecado produce muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús es la solución, Jesús es el antídoto, Jesús es la cura para ello. ¿Y qué es lo que trae Jesús? ¿Qué es lo que trae Jesús a una vida? Cuando Jesús llega a una vida, trae luz a donde hay oscuridad, trae libertad a donde hay cautivos, trae libertad donde hay oprimidos. Jesús trae la solución ante esa pandemia que acaba con el hombre. No es el COVID-19 lo que acaba con la humanidad. Es el pecado que está en el hombre, producto de una naturaleza caída. Y lo que nosotros vamos a leer y hablar en el día de hoy, se trata de eso mismo. Una situación oscura, una situación de derrota. Sin embargo, llega Jesús. Nosotros leímos la historia
de un hombre que era endemoniado, un hombre que era poseído por demonio, un hombre que es una historia triste. Era la historia de un endemoniado, un hombre que vivía en los cementerios, un hombre que vivía en los sepulcros, en la oscuridad, en la soledad de los sepulcros. En aquel lugar no hay vida. En aquel lugar solamente hay dolor. Nadie que va a un cementerio va a festejar nada. Todas las partidas son dolorosas. Y allá en el cementerio nosotros nos confrontamos con la realidad de la partida de nuestros seres queridos, de nuestras amistades. Hoy en día esa realidad quizás no sea tan palpable porque debido a la pandemia muchas personas hemos tenido que decir de lejos adiós a seres queridos, a personas que son llegadas a uno. Y es muy triste esto. Pero este hombre, este endemoniado, vivía en los sepulcros. Este hombre vivía en lugares de dolor. Este hombre era un hombre que se autodestruía su cuerpo. Sin embargo, era un hombre que nadie podía controlar. La Biblia dice que este hombre lo trataban de sujetar con cadena. Sin embargo, no podían. Era un hombre que vivía en la soledad del desierto. Dice que los espíritus lo llevaban al desierto. Lo llevaban a hacerse daño. Una vida triste, absolutamente triste. Sin embargo, Jesús llega a una vida necesitada. Jesús llega a esa vida. Uno de los versículos que más me gusta de la Biblia empiezan con dos palabritas. Y dice Efesios 2, del 4 al 5. Empiezan con dos palabras. Pero Dios. Ahí con esas dos palabritas lo que hace es un contraste. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Los versículos anteriores lo que estaban describiendo era totalmente la condición del endemoniado. Era una marioneta del diablo. Andaba haciendo lo que le daba la gana. Era un títere. Estaba apartado de Dios. Pero Dios nos dice a nosotros, Efesios 2:4, pero Dios, que es que rico en misericordia. Nosotros hablamos en la clase de la escuela dominical en días pasados acerca de lo que era misericordia. Misericordia es la capacidad que usted tiene para sentir el dolor de la persona, de la otra persona. Sin embargo, no tan solo es sentir el dolor, porque eso es empatía, sino que usted puede hacer algo por ello. Misericordia. Jesucristo vio la condición de este pobre hombre e intercedió. Jesucristo demostró su poder ante Satanás. Nos dice a nosotros Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Señor leyendo en el templo el rollo, hablando acerca de Él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Jesucristo libertó de la cautividad a este hombre que estaba endemoniado, a este hombre que estaba separado de la sociedad, a este hombre que estaba separado de su familia. Y eso es lo que hace Cristo cuando llega a la vida.
de la persona. Trae luz a las tinieblas, liberta a los cautivos, le predica el año agradable del Señor. Y nos dice a nosotros Lucas 1:79 que esto era lo que Él venía a hacer. En Lucas 1:79 nosotros leemos que Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza cuando tenía a Jesús cargado en los brazos, y dice que Él vendría para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Si hay alguien que necesita hoy de Jesucristo, nosotros se los tenemos aquí, y nosotros le decimos: crean en Jesucristo, porque ese tumulto, porque ese desorden que tiene tu vida, solamente Cristo lo puede ordenar. Solamente Cristo puede encaminar tus pies por caminos de paz. El alcohol no te puede ayudar, la droga no te puede ayudar, el vecino, la vecina, tus relaciones ilícitas no te pueden ayudar, el dinero no te puede a ti ayudar. Cristo es el único que puede traer paz a tu vida. Entonces, Jesús liberta a este hombre, un hombre que andaba desnudo, un hombre que andaba vuelto loco, aterrorizando a todo el mundo. Nadie podía ir a un sepulcro solo, porque este hombre se aparecía por ahí y estaba acabando con ese lugar. Sin embargo, cuando llegan los otros gadarenos, las personas de la región, luego de la liberación de él, lo encuentran a él. Dice la Biblia que lo encuentran a los pies del Señor, sentado a los pies de Cristo, vestido, y dice la Biblia, en su juicio cabal. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos mirando que acaba de pasar aquí? El hombre que nadie podía controlar estaba sentado. Jesús le dio paz. El hombre que andaba desnudo, aterrorizando a todo el mundo, está vestido. Dios cubre tu vergüenza. El hombre que estaba vuelto loco, que estaba haciendo cosas que no son del sentido común, que usted y yo en nuestros cabales no haríamos, estaba, dice aquí, en su juicio cabal. Nos dice a nosotros, 1 Corintios 2:16, que nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo. Tenemos las cosas puestas en perspectiva. Liberación. Cuán grande regocijo tendría ese hombre que antes era impelido, o sea, impulsado a la fuerza por los demonios al desierto. Ahora tiene paz. Ahora su vergüenza ha sido cubierta. Y ahora tiene la mente de Cristo. Ahora tiene su juicio cabal. Entonces viene y se quiere ir con Jesús. Jesús se mete a la barca para irse. No se iba a ir por su propia cuenta Jesús, sino que los otros gadarenos que estaban ahí, asustados por lo que acababa de pasar, le dijeron que se fuera, y él se fue con los discípulos y se iba a meter en una barca para él. Y este hombre, agradecido del Señor, porque eso es lo que hace un corazón agradecido, cuando hay verdaderamente un encuentro con el Señor. Tú buscas al Señor, tú buscas las cosas del Señor, tú quieres estar donde se habla de Jesucristo. Tú quieres estar escuchando la palabra de Dios. Tú quieres escuchar las canciones que te hablen acerca de tu Salvador. Eso es lo que hace. Nos dice a nosotros Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba,
a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tú eres nacido de nuevo, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú crees en Jesucristo. Nosotros estuvimos mirando en las clases de teología que se dan aquí los miércoles, que la regeneración es parte del proceso de salvación. Y la regeneración lo que hace es que te pone en ti eso de querer buscar las cosas del Señor, de creerle, primero creerle y después de querer buscar las cosas del Señor. Y también esa regeneración te pone a ti un rechazo acerca de las cosas que no tienen nada que ver con el Señor y que son antagónicas, que son opuestas a la del Señor. Dice aquí que si tú has resucitado con Cristo, tú debes buscar las cosas del Señor. Volviendo al Gadareno, la pregunta en muchas mentes está: ¿por qué el Señor lo mandó a él a que se fuera a su casa? ¿Por qué no lo dejó el Señor que viniera en la barca y gozara de la presencia, del confort de estar con Jesucristo? Porque este hombre tenía que mostrarse a su casa y pregonar lo que había ocurrido. Hermanos míos, Dios es un Dios de orden. Este hombre que ustedes ven ahí en el Gadareno, que es libertado, fue separado de su hogar, fue separado de la sociedad, y él era responsable de su hogar, porque Cristo le dice a él: vete a tu casa. Vete a tu casa. Dios es un Dios de orden. Y este hombre tenía que ir a su casa y decirle a los de él: yo soy nuevo. ¿Por qué? Porque un hombre vino y me libertó. Un hombre vino y me libertó con el poder de Dios. Un hombre que hablaba cosas que yo nunca había escuchado. Un hombre que venía con el poder de Dios y sacaba a los demonios. A mí me libertó. Eso era lo que Jesús quería que él fuera y dijera. Y déjenme decirle algo, hermanos míos. La agenda del enemigo es una agenda de destrucción. El enemigo lo que quiere es destruir al hombre. Como habíamos dicho al principio, quiere destruirte no tan solamente físicamente, sino también espiritualmente. Es un ataque sistemático que hay, especialmente hoy en día, a la cabeza del hogar. Hay un movimiento horrible acerca de atacar al jefe del hogar para ridiculizarlo, para restarle importancia a él, para que el hombre no pueda hacer su rol como cabeza del hogar efectivamente. Déjenme decirle algo, y este dato se ha dado, pero quiero repetírselo. Cuando un joven viene a los pies de Cristo, existe un 16%, estos datos son de hace un par de años, la variación puede ser más o menos un punto. Existe un 16% de probabilidad de que toda su casa venga a los pies del Señor. Cuando una mujer cree en Jesucristo, existe un 48% de probabilidad de que toda esa casa sea ganada para Jesucristo. ¿Para dónde tú vas? Vamos para la iglesia, y viste los muchachos, y vamos para allá, y arrancamos para allá, y ahí va, 48%. Pero cuando un hombre, la cabeza del hogar,
viene a los pies de Cristo, existe un 95% de probabilidad de que él y toda su casa vengan a los pies del Señor. 95%. Por eso son los ataques a los hombres. Por eso es que casi usted ve en la mayoría de las iglesias que los hombres son la menor población dentro de las iglesias. Hay más mujeres, hay más jóvenes, hay más muchachos que hombres dentro de la iglesia, porque los ataques sistemáticos del enemigo son hacia los hombres, sabiendo que ellos, como cabeza del hogar, pueden llegar a ser el sacerdote del hogar que Cristo quiere que ellos sean. Y hay un ataque. El hogar es la primera línea en la vida cristiana. Nos dice la sociología que la familia es el núcleo de la sociedad. Una sociedad se revuelve, da vueltas, gira alrededor de la familia. Tienen una familia fuerte, tú tienes una comunidad fuerte. Tú tienes una familia sana, tú tienes una comunidad sana. En la Biblia nosotros vemos la importancia de esto. En Génesis capítulo 6 nos dice a nosotros que Noé y toda su familia estaban envueltas en los proyectos del Señor, que era la fabricación del arca. Josué nos da a nosotros una de las declaraciones más fuertes en toda la Biblia acerca del Señor. Y él dice: ustedes hagan lo que quieren. Le está diciendo al pueblo de Israel: hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa estaremos con el Señor. Nosotros vemos en Hechos 10:24 que Cornelio reunió a toda su familia para escuchar a Pedro y su mensaje. El carcelero de Filipos y toda su familia creyeron en Jesucristo a través del mensaje de Pablo. Hechos 16:34. Nuestras familias deben ser las primeras en saber que nuestra fe es real. Pero es tan difícil, y es más difícil ser cristiano, ser semejante a Cristo en nuestros hogares, porque ahí es donde ellos nos ven absolutamente abierto y totalmente, y saben cómo somos nosotros. Es en el hogar donde nuestro testimonio subsiste o cae. Lo que ustedes le dicen a sus hijos tiene que estar directamente proporcional y al lado, a la par, con lo que ellos ven que ustedes hacen. Si no, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una partida de muchachos confusos. Hay una desconexión entre lo que tú dices y entre lo que yo veo que tú haces. Me estás diciendo que nosotros como cristianos debemos de ser honorables. Me estás diciendo que nosotros como cristianos debemos de hablar con la verdad. Pero en el hogar yo no te estoy escuchando decir esto. Déjeme decirle algo: los muchachos, los niños, no importa la edad, son como esponjas. Absorben todo lo que está alrededor de su medio ambiente. Y aunque usted no lo crea, ellos captan y ellos entienden todo lo que están escuchando. Y ellos saben diferenciar entre la verdad y la mentira. Y saben cuando tú estás siendo hipócrita, cuando le dices una cosa y le demuestras otra. Tú eres responsable de tu hogar. ¿Cuán fuerte es tu testimonio en la casa? Yo soy de las pocas personas muy bendecidas que tuve el privilegio de crecer en un hogar donde ambos padres eran cristianos. Y para colmo también eran pastores. Fue el testimonio de mis padres lo que influyeron en mi vida.
Yo escuchaba a mi padre predicar. Déjenme darle la agenda para que ustedes vean en aquellos tiempos. Lunes, servicio de oración. Martes, estudio bíblico. Miércoles, lo que aquí le llaman célula, pero era culto en el hogar. Jueves, servicio de dama o de caballero, lo alternaban. Viernes, sociedad de niños. Sábado, sociedad de jóvenes. Domingo, por la mañana, escuela dominical. En la tarde, a las 6 de la tarde, servicio evangelístico. Lo que yo escuchaba a mi padre predicar, yo lo veía en mi hogar, que él no mancaba, sino lo que él decía, él lo hacía. Mi madre también. ¿Pueden tus hijos decir lo mismo? Hablamos de la importancia del hogar. Déjenme decirle una cosa. En el hogar nosotros tenemos que contar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos el testimonio de nuestra verdad. Yo recibí ese testimonio de mis padres. Yo a mis hijas le hablaba cuando eran pequeñas acerca de las cosas del Señor. Y yo espero que mis nietos, cuando lleguen, también sean recipientes de esa palabra de vida que ha sido dada a ellos por 3 generaciones ya, para que puedan ser hombres y mujeres útiles en la sociedad. El hogar es muy importante. Lo que tú comunicas a tus hijos es muy importante. Nos dice a nosotros Deuteronomios capítulo 6, del 6 al 9, muy conocido por ustedes. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oigan esto, lo que dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levante, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y en la puerta. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que comunicarle nuestra fe a nuestros hijos. Aquí se hizo, al principio de la pandemia, aquí se hizo un llamado a que los miembros de esta iglesia hicieran lo que se le llama el altar familiar. Aquí se hizo el llamado para que los miembros de esta iglesia, los padres, se reunieran con los hijos. Y no estamos hablando de un culto de 2 horas, sino que se reunieran con sus hijos, le leyeran la palabra del Señor, le hablaran a ellos acerca de su fe, cantaran un corito, hicieran una oración, especialmente porque estaban todos ahí, no salían aparte. ¿Qué mejor momento que ese para tú agarrar a tu familia y tú poder comunicarle tu fe? Tú poder comunicarle tus creencias. Si lo hicieron o no, yo no sé. Yo solamente soy el mensajero y cumplo con dar el mensaje. Igual que el pastor. El pastor le dice a usted lo que es bueno y lo que es malo, lo que usted tiene que hacer, las cosas que debe evitar. Si usted lo hace o no, son cosas entre usted y Dios. Y déjeme decirle que un día, no muy lejano, nosotros tendremos que rendirle cuenta a Dios por todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Y esto no tiene que ver con salvación. Esto lo que tiene que ver es con galardones, con responsabilidad o negligencia de dejar de hacer algo. Es una ley de siembra y cosecha. Tú no puedes esperar que tu hijo o tu hija
saque y sea todo un creyente cuando tú ni siquiera la palabra básica del Señor le está dando? Cuando yo era muchacho, teníamos que sabernos el Salmo 23 obligado. Obligado, entre otros versículos. Y ni hablar ya que creciendo, nosotros hacíamos béisbol bíblico. Versículos de la cabeza, lo tirábamos. ¿Por qué? Porque se nos dijo a nosotros que la palabra del Señor es lo que limpia nuestro camino. Y nosotros teníamos que hacerlo. Y nosotros lo hacíamos. Y estábamos agradecidos del Señor por ello. Tú no puedes esperar que tu hijo, tu hija, saque buenos resultados cuando en realidad todo el día lo que están es escuchando en la radio, a través del internet, basura. Basura, porque lo que yo escucho es basura. Yo estuve los otros días me invitaron a un barbecue. Estuve en ese barbecue y había alguien ahí que controló la radio, la música. Y yo estoy escuchando el ritmo, bum, 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 bum. Y como que algo no me está cuadrando. Pero vean acá, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Y yo no creía, honestamente, yo no creía que yo estaba escuchando esas palabras que estaban diciendo. Y le digo a la amiga mía, óyeme, pero discúlpame, que también es cristiana, le digo, ¿qué es lo que están hablando? Y me dice, no, es eso, lo mismo que tú estás escuchando, esas palabras obscenas, esas palabras horribles, que tú crees que la escuchaste porque eso es lo que está saliendo hoy en día en la radio. En tu hogar, ¿qué es lo que se escucha? Alabanzas. Se escuchan alabanzas, adoraciones. Tú quieres, sin embargo, que tu muchacho salga bueno, tu muchacha salga buena. Entonces todo eso se está infiltrando y todo eso lo están procesando. Lo están procesando. Déjenme decirle algo. Hay un versículo en la Biblia que dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿verdad? Ustedes lo han escuchado. Sin embargo, el versículo siguiente que dice, más bien sed lleno del Espíritu. Pero ¿cómo uno va a estar lleno del Espíritu? Dice, cantando salmos, alabanzas, himnos espirituales, cosas espirituales, así que usted se llena del Señor. Ley de siembra y de cosecha. ¿Tú quieres que tus muchachos te salgan buenos? Métele el mejor libro que hay en los siglos, que es la palabra del Señor. ¿Se concentra usted en las bendiciones que tiene usted en su hogar? ¿Lo ven sus seres queridos? Estamos hablando acerca del hogar. ¿Lo ven sus seres queridos como un creyente genuino? ¿Se le conoce a usted en la casa por su fe o por buscar falta en lo demás? ¿Parece usted un santo en la iglesia y un amargado en su casa? Y una de las cosas más importantes, hablando acerca del hogar, conocen sus familiares, especialmente sus hijos, sus hijas, sus creencias. ¿Es su casa un lugar de alabanza o de descontento? El hogar es un lugar de avanzada para alcanzar con el Evangelio de Cristo a otras personas. Que vivan las células. Tú eres parte de una célula. Te estás integrando con otros hermanos y ahora se hace hasta más fácil porque no hay que viajar hasta la otra casa, sino que por la tecnología usted está ya en la sala del otro hermano, alabando y glorificando al Señor, motivando, echando para adelante, echándole ganas. Este hombre
que fue liberado, comenzó en su casa y se esparció la palabra. Publicó por toda la ciudad su testimonio. Hechos 1:8 nos dice a nosotros: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Dice, me seréis ¿qué? Testigos. Hermano mío, un testigo es aquel que da testimonio. Pero si tú sabes algo y tú te callas, tú no eres un testigo. Tú no eres un testigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? Y tú callas. Callas tanto que ni siquiera en tu casa conocen totalmente la profundidad de tu testimonio. Comunícalo, comunícalo. Los hogares cristianos deben ser faros. Ustedes saben lo que es un faro. Los faros son aquellos lugares que se ponen en las orillas de la costa, que alumbran para que con su luz ellos puedan guiar a las naves que de noche andan buscando la costa, para que no choquen con los arrecifes y se vayan y se pierdan por ahí. Los hogares cristianos deben ser faros. La comunidad debe saber dónde viven los creyentes. Se debe evangelizar a los vecinos. ¿Conocen tu vecino que tú eres cristiano? ¿O no? Porque él siempre vive poniéndote la basura en el frente. Se debe traer a Cristo a las familias para alcanzar al mundo, comunidad por comunidad. Y déjenme decirle algo. Ustedes han visto las noticias, ustedes prenden el televisor y ustedes han visto las noticias. Ustedes ven cómo está esta sociedad. Yo leí esto que está en Isaías, capítulo 59, 14 y 15. Yo dije, pero eso es la noticia, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en mi sociedad ahora mismo. Isaías 59, 14 y 15 nos dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, oigan esto, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. ¿Por qué? Porque pereció el derecho. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en una sociedad en que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. Los valores han sido invertidos. Aquellos son pocos, pero aquellos que están llamados a defendernos abusan de nosotros. Pero entonces hay manifestaciones de protesta. Sin embargo, las protestas hacen más daño por lo que protestaban. Vandalismo, saqueo, destrucción, toda una anarquía. Entonces, por otro lado está el gobierno, que llama a una distancia social, que inclusive hasta tuvimos que cerrar la iglesia. Sin embargo, las licorerías las dejaban abiertas. En estos tiempos pandémicos, las iglesias estaban cerradas, los sitios de refugio estaban cerrados, donde se escuchaba una palabra de aliento, donde se escuchaba el mensaje de esperanza, estaba cerrado. Pero aquello que hacía daño, las licorerías, estaban abiertas. Ninguna licorería cerró un solo día en toda esta pandemia. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? También permiten la aglomeración de personas sin cubreboca, invasión a la privacidad. Aumenta entonces el índice de criminalidad. ¿Por qué? Porque han sujetado a la ley. Pereció el derecho. Hermanos míos, en conclusión, este hombre fue restaurado a su casa y este hombre habló de Cristo.
Hagamos de nuestros hogares estaciones misioneras para alcanzar a aquellos que están perdidos. Obedezcamos el llamado de Cristo para llevar una vida cristiana en el hogar, cual le dijo al hombre: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios te está diciendo a ti ahora, en tu hogar, da tu testimonio. En tu hogar habla de mí. En tu hogar alábame. En tu hogar glorifícame. Dios te está diciendo eso a ti hoy. Cuando Cristo llega al hogar, si Cristo no ha llegado a tu vida, mucho menos va a llegar a tu hogar. Si tú no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, yo te sugiero que este es el momento. No ha sido por coincidencia que tú prendiste esa tableta, ese internet, que te dijeron a ti: mira, hay un servicio en mi iglesia. No es por coincidencia nada de eso, sino que Dios te está hablando a ti y te dice que Él quiere venir a morar en tu corazón. Él quiere sacarte de las tinieblas. Él quiere romper las cadenas. Tú dirás: yo no estoy endemoniado. Como quieras, estás en cadena, estás en tiniebla y estás en prisiones. Cristo quiere liberarte porque estás oprimido. Cree en Jesucristo. Y como se le dijo al carcelero: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu ejemplo va a hacer que otros vengan a los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.